Hola, bienvenidos gente, ¿cómo están? A un nuevo video de Olava Streaming. Hoy tenemos a un invitado especial. Hoy tenemos de invitado a Omar Chamorro. Bienvenido, Omar Chamorro, ¿cómo estás? Hola Pedro, ¿cómo estás vos? Bien, bien. Gracias por invitarme primero, ¿eh? Bueno, de muy nada. Amable. Bueno. Es un placer realmente estar con vos. Te invité porque te quería hacer unas preguntas para ver cómo fue tu vida, cómo nació el periodismo y todo eso. ¿Cómo no? La primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo nació tu pasión por la radio y el periodismo? Bueno, te cuento. En realidad, el principio de la historia es que fue una casualidad. Sí. Una cosa que se da en la vida. Sí. Porque se tenía que dar. Sí. Después, una vez que empecé a transitar el camino del periodismo, me di cuenta que me gustaba. Ajá. Porque no, yo cuando arranqué en la radio no tenía ni idea. ¿Pero te gustaba ya porque habías visto algo antes o...? Me gustaba escuchar. Claro. Como oyente, claro. Me gustaba lo que hacían los periodistas. Sí. Pero la verdad, en ningún momento pensé que yo lo iba a hacer. Claro. ¿Me entendés? Sí, bien. A pesar que, si me permitís primero decirte algo, cuando era chico, capaz que era con tu edad, más o menos, con un amigo que tengo yo, que se llama Felipe Tuccio, jugábamos y transmitíamos carreras. Claro. Mirá vos, qué interesante, porque de ahí sale también la pasión y querer empezar. Claro, también. Claro. Entonces ahí creo que, qué sé yo, no sé si ya se notaba que me gustaba o no, pero lo hacíamos. Sí, bueno. Después la segunda pregunta dice, ¿cuál fue la cobertura o el momento más emocionante que te tocó vivir como periodista? Bueno, tuve varios momentos porque como hacía en noticias en general, con el servicio informativo, con el móvil, y como hacía deportes, o sea, con el automovilismo, tenías varias. Si bien son dos cosas distintas, pero está dentro del periodismo, está todo, ¿no? Sí. Así que, o sea, las cosas lindas por ahí, para un lado es una cosa y para el otro lado es otra, ¿no? Claro. Pero bueno, me gustó mucho a mí me gustó mucho, me gustaba el periodismo, pero hacer la calle. Claro, porque eras movilero, ¿no? Claro. Si bien yo trabajaba con, en el estudio adentro, también tenía el programa, que tuve varios programas, a la mañana, a la tarde, a la noche, pero me gustaba más el cara a cara con la gente. Claro. ¿Entendés? Sí, y desde ahí del periodismo la gente te empezó a conocer, te empezó a reconocer más. Porque en realidad en algún momento pasé a ser la cara de la radio. Claro. En exteriores. Sí. ¿No? Porque bueno, yo iba a los barrios, a la sociedad de fomento, a las casas de familia, a donde me necesitaban por ahí, me llamaban, me planteaban algún inconveniente que tenían, algún problema o algo que querían decir por radio, yo iba y lo hacía. Y hacía una nota. Lo que me estás haciendo ahora. Claro, sí. Bueno, sí. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué cambió en la radio desde que empezaste hasta hoy? Y fueron muchos cambios. Sí. El cambio más grande de la radio o de los medios fue la tecnología. Claro. Ese fue el cambio más grande. Claro, porque yo me acuerdo que antes se tenían que conectar cables hasta de 50 metros para un montón de cosas. O más. Y claro, sí. Había que levantar, lo más difícil era levantar grandes antenas altas para poder llegar con un equipo transmisor que te ahorraba de poner el cable. Claro. Pero tenías que levantar una antena o dos antenas. Claro. Una para transmitir y la otra para recepcionar. Claro. Entonces había que levantar grandes antenas. Pero era la forma de hacerlo. Por eso que el cambio más grande estuvo en la tecnología. Después, por supuesto que el periodismo fue cambiando porque el mundo fue cambiando. Claro, sí, la tecnología, todo. Sí, aparte de la tecnología fue cambiando el mundo, la forma de comunicar. Claro. ¿Me entendés? Entonces hubo más libertades, hubo más cosas que el periodismo tuvo mucho que ver en eso, en el cambio del mundo. Y bueno, si bien por ahí nosotros
no estábamos a la altura de un medio de capital, a lo mejor, porque no teníamos posibilidades técnicas, por un montón de cosas. Posibilidades no tenían tantos recursos. No, exacto, no teníamos recursos. Bueno, la cuarta pregunta dice, ¿hay alguna entrevista o persona que te haya marcado especialmente a lo largo de tu carrera? Sí, hay varias. Una de ellas tiene que ver con la cobertura, por ejemplo, del motín de Sierra Chica. Es algo que... ¿Te marcó? Me marcó en el sentido de que nunca lo hubiéramos imaginado. Porque vos por ahí otra cosa te imaginabas que la podías hacer de una manera o de la otra. Eso no se sabía. Era para todos iguales, ¿eh? Para los profesionales, para los periodistas locales, los periodistas de afuera de Buenos Aires, que venían a Sierra Chica, y ahí teníamos una ventaja nosotros, la verdad, los locales. Sí. Teníamos una ventaja porque conocíamos a la gente. Si bien no conocíamos los presos, pero sí conocíamos a la gente que trabajaba dentro del penal de Sierra Chica, o en el servicio penitenciario, de alguna u otra manera. Conocíamos tanto a los jefes, porque le habíamos hecho nota, conocíamos a los empleados del servicio penitenciario, que estaban de guardia cárcel, aquellos que estaban en el muro, aquellos que estaban en las oficinas, bueno. Y todo eso a nosotros nos servía un montón, porque siempre alguna data te tiraban, ¿me entendés? Sí. Y bueno, o no te tiraban data, pero nos poníamos a charlar y algo sacabas de todo eso. Entonces nos servía. Pero fue una de las cosas que más marcó porque realmente fue una cosa muy, muy, muy cruel, muy fea, la verdad. ¿No? Pero que como la experiencia, y todo eso. Como experiencia y aprendizaje para mí fue fundamental. Bueno. Bueno, y después la quinta pregunta y la última dice, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que sueñan con trabajar en los medios de comunicación? No sé si soy la persona indicada para darle un consejo. Pero 35 años, creo yo que trabajaste 35 años. 35 años estuve en Radio La Barriga. Claro. Lo que a mí les digo a los que empiezan o a los que están trabajando, que eso, ahora la otra cosa distinta que es ahora, que la mayoría de los periodistas ahora salen de la facultad. Claro, ¿no? Antes, mi caso, por ejemplo, era a un aficionado, le gustaba, que fui aprendiendo. Era una persona de oficio. Claro. Yo fui una persona, eso sabe como que es, como que vos entres a trabajar a un taller mecánico de pibe y no tenés ni idea de lo que es un auto. Sí. Y sin ir a una escuela técnica o algo, después sos un gran mecánico. Claro. No quiero decir con esto que yo fui un gran periodista. Que se entienda. Pero esto fue así. Y después fue cambiando. Ahora la mayoría diría todos. Yo creo que yo fui uno de los últimos que quedé, que no tenía estudios como para hacer eso y que lo hacía. Claro. Después ahora todo el mundo estudia en la facultad. Sí. Así que mi consejo, o lo que les puedo decir yo, es que vayan con la verdad. Que no que por tener una primicia, que se diga cualquier cosa, que se aseguren primero en realidad chequear bien la noticia, si es verdad, porque ahora, también con la tecnología que hay, y te venden mucho pescado podrido. Sí, como las nuevas noticias, viste, que con el padre de Messi, que también que hay una chica famosa que yo no sé bien quién es, pero como que se creyó una falsa noticia del padre de Messi y lo contó en una entrevista grande. Me pongo en el lugar de ella. Claro, porque no entendés. Me pongo en el lugar de ella porque yo sí llego. Porque vos investigás, claro. No, y aparte que si ella está trabajando en el micrófono y vos sos el productor de ella, que sos el que le decís, mira, está pasando esto, está pasando aquello, hay un accidente en tal lado o lo que sea. Se confió en esa persona. Se confió en esa persona y se apresuró y lo dijo, a lo mejor lo que le impactó de esa manera, que era el padre de Messi justamente, la llevó a cometer ese error. Que bueno, felizmente no era cierto. Claro. Lo que dijo, no era cierto, digo que claro, pero tu consejo al final fue que digan la verdad siempre. Que digan la verdad y que no, y ya te digo, que primero chequeen bien la noticia. Claro. No importa si la dijo primero, la dijo segundo, que por ahí
la primicia no es tan importante. Claro. Es más importante que la gente, o sea, es más importante que uno tenga credibilidad. Claro. Y la credibilidad se encuentra, para mí, por ese camino. Y da resultados también. Y da resultados, por supuesto. Vos te haces creíble, después te dicen, mira, lo dijo fulano. Sí. No, pero lo dijo fulano. Claro. Porque siempre dice la verdad. Exacto, porque soy creíble. Y me quedó algo con respecto a las noticias o lo que yo cubrí, por lo menos, tuve la gran suerte con el automovilismo de ir a Estados Unidos. Sí, eso también te marcó mucho. Me enseñó, yo aprendí un montonazo ahí. Sí. Si bien no entendía nada de lo que decían los otros corredores porque no sabía inglés, claro, sí. no sabía idioma. Entonces, pero esa es la desventaja también. Claro, esa es otra desventaja. Sí. Pero aprendí un montón en cómo trabajaban los medios, cómo trabajaban los periodistas de allá, viste que siempre algo rescatar. Sí, sí. Entonces, eso me enseñó mucho. Y me dio prestigio. Claro. También. ¿viste? Sí, y te dio mucho conocimiento también. Me dio conocimiento, un conocimiento extraordinario, creo, sí. realmente. Y después, a nivel local, la información política también, porque era cubrir la información política. Yo cubrí el Consejo Deliberante muchísimos años. Muchísimos años. Las sesiones del Consejo Deliberante acá local la cubría yo. Que en ese momento arrancaba a las 8 de la noche la sesión y no se sabía que la terminaba. Bueno. Había veces que terminaba a las 1 de la mañana, a las 2, 3. Había veces que terminaba a las 10 de la noche, que era cortita porque no había temas. Claro. Pero cuando había temas, o cuando los concejales se ponían a... Y cuando pasaba algo... Sí, que había proyectos importantes, mucho, claro. muy importantes para tratar, bueno, eso también te enseñaba mucho. Pero te tenía que comer, había veces 4 horas, 5 horas. Claro. Y que a lo mejor de esas 4 o 5 horas era muy poco lo que podías sacar de una conclusión para pasarla al otro día, a la mañana temprano, cuando íbamos a trabajar, ¿no? Claro. En los informativos. Pero, qué sé yo, y aprendí a conocer mucho a los políticos. Claro, sí. Aprendí a conocer mucho a los políticos. Sí. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Ya tenemos el primer video de la primera entrevista. Así que, bueno, muchas gracias por habernos visitado. Te agradezco mucho. Bueno, la verdad es para mí un privilegio. Bueno, estar gracias. En el primer programa como invitado. Es un privilegio y algo que me queda también dentro de mi trayectoria. Claro. ¿No? Un recuerdo muy Sí, igual también vamos a ir por entrevistas cada vez más grandes y escalar más. Seguro. Y te deseo lo mejor, ¿eh? Bueno, gracias. Lo mejor que puedas lograr y que llegues a lo que quieras llegar vos. Bueno, gracias. A donde quieras llegar, lo más alto, lo más lejos. Bueno. No es fácil. Sí. No es fácil, Pedro, vivir del periodismo en una ciudad. Es muy difícil, porque en algún momento, cuando empezaron a aparecer las FM, había otros recursos, pero viste, no era que te ocupaban y te pagaban un sueldo. Y ahora tampoco, en la mayoría. Tenés que vender la publicidad, tenés que cobrarla, tenés que patearla. Es más lo que trabajás para hacer el trabajo, el periodismo, que es lo que hace de periodista por ahí. Son más horas. Pero bueno, si tenés por ahí la posibilidad de un contacto y decís, me voy a Buenos Aires, enganché en un medio nacional o lo que sea. También depende de la edad, porque hay veces que... No, lógico. Sí. Lógico. Pero bueno, vos tenés todo el tiempo por delante. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por estar acá, por habernos visitado, así que bueno. Gracias a vos, Pedro. Nos vemos para una nueva entrevista. Cuando guste. Un abrazo.